En este domingo 3 de marzo, y comenzamos con la agenda pública, como siempre, con nuestra mesa de coyuntura. Hoy con mi querido Rafael Cardona. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, mucho gusto en saludarlos a todos. Igual. Buen domingo. Muy buen día y muy fresco, además. Pues muy es que yo, Guayabera, mira, yo tengo un termómetro que no falla, ¿no? Yo cambio toda mi indumentaria y dejo los sacos gruesos y toda la ropa gruesa en cuanto veo que ya florearon las jacarandas. Ese es tu en las indicador, calles de la o sea, Ciudad de vienen México. las guayaberas. Sí, es que ya estamos en la primavera, ya el calor y ya. Me parece Acabó. un buen indicador. Javier Dejado, ¿cómo estás? Mario, muy buenos días. Buenos días, Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muy contento, mi querido Mario, de compartir de nuevo la mesa de domingo. La mesa de los domingos y hoy, pues un poco en el marco de los 100 días que se cumplen, creo que el miércoles, ¿no? Del presidente López Obrador. Sí, el miércoles. Bueno, depende si cuentas el día primero como día de trabajo Ajá. Sí. o empiezas a contar a partir del 2 de diciembre, como quieras, ¿no? Pero Y lo cierto En es que fin. pues, es una fecha muy arbitraria, digamos. ¿Por qué 100? Muy y no napoleónica, 200? ¿no? Sí, Bueno, porque no, claro, en este caso, 110. claro, ¿no? pero se pone ahí sobre la mesa y se aprovecha para hacer un corte de caja. Y yo quisiera, Claudio, si te parece, empezamos con la última encuesta Sí, que de conocemos acuerdo. al respecto, que es la que publica en El Economista Roy Campos. Sí. Y modera un poco el optimismo, digamos, sigue con niveles muy altos el presidente, pero modera un poco el optimismo frente a los que lo ponían arriba de los 80. 90, había por ahí incluso alguna encuestadora que lo colocaba en los 90 y que podría tener esta lógica pues de aplaudir, ¿no? al presidente. Me parece que la encuesta que hace Roy y Marcelo de Consulta Mitofsky es una encuesta muy seria, muy robusta en términos metodológicos. 3 datos muy concretos. 1, nivel de aprobación del presidente, que lo coloca en el 67%, ¿no? Es decir, más o menos 2/3 de la población le da una aprobación positiva. Pero lo interesante, que es el segundo elemento, me parece, es el nivel de acuerdo con las acciones. La acción más popular que ha emprendido el presidente de la República es quitar la pensión a expresidentes y la segunda, quitar gastos médicos mayores. ¿Cuáles son la peor evaluada? Que baja hasta un 29% de aprobación, la cancelación definitiva del aeropuerto de Texcoco. Me parece que aquí la reflexión sería esta, Mario. En un arranque de gobierno, a media luna de miel, con unas aprobaciones brutales, pero también con reversas y con correcciones de rumbo, ¿no sería este un buen momento de repensar el tema del aeropuerto o es demasiado tarde? A ver, Javier, ¿cómo ves? Digo, están los datos. Con Por base cierto, en el- un dato que a mí me llama la atención de esa encuesta es que Fox, a estas alturas, Sí. tenía un poquito más. Más Un 70. poquito más. Lo digo Sí. simplemente como un referente. Éramos más inocentes, Pues Mario. de que luego las lunas de miel a veces terminan, pues Exacto. a veces A hay ver, un proceso de yo desencanto. creo que, digamos, contando muy rápidamente, el tema del aeropuerto yo creo que es agua Que ya no hay se nada. fue. No hay reversa. Ya se pagó incluso la fibra, Sí. yo ese tema ya lo veo acabado. 35,000 millones de dólares. Entonces ese tema lo veo cerrado. Pero yo básicamente lo que destacaría es que a estos 100 días esta popularidad es el gran poder que él ha amasado como titular del Ejecutivo Federal. Un poder sí, con el gran, digamos, facultades que tiene un presidente de la República y todo el Poder Ejecutivo Federal, pero también si tú ves cómo está operando en los órganos autónomos, en las decisiones del Congreso, logrando ya prácticamente supermayorías de 2/3 partes, cómo ha hecho que todos los medios públicos se vayan a su esfera, digamos, prácticamente como medio Narrativa, oficial, su narrativa, incluso muchos privados. Yo lo que quiero decir es que no recuerdo ni siquiera con Salinas de Gortari Un control. de una todo. presidencia tan fuerte que tuviera mantener tantos hilos, pero ojo, es él. No es el gabinete, no, No es es un gobernación, o sea, Es el es él, presidente. es el presidente, el que cada mañana pone la agenda, corrige, ordena, sus funcionarios que han cometido muchos errores y que muchos de ellos ya no le suman, pero el que tiene, digamos, esta popularidad es exclusivamente Así él. es. Y el que tiene el poder ha sido él. Entonces yo creo que han sido 100 días muy movidos. Él no ha descansado prácticamente ni un solo día. Creo que la calificación es muy buena en términos de la opinión pública. Sí. No tan buena en términos de la opinión publicada. Y desde luego, en términos de la opinión financiera, pues ahí sí estamos más distintos, reprobado. ¿no? ¿Cómo todo eso se va a acabar de conformar hacia fin de año? Es un enigma. Y yo nada más agregaría a lo que dice Javier, perdón, Rafael, el tema del Congreso, que dentro de este fortalecimiento de los 100 días
está la conformación con el paso de algunos diputados del PRD y de otros partidos a tener ya la mayoría calificada en diputados, y dentro de las novedades del periodo, pues la conformación de este frente opositor en el Senado, que por lo menos lo hizo matizar el tema de la Guardia Nacional. Mire, yo creo que esta condición de poder completo, o le podríamos llamar también poder total, que tiene el presidente, debemos buscar cuáles son los manantiales de su fortaleza. ¿De dónde viene este poderío extremo? Dice Javier que no se había visto en épocas recientes de la vida mexicana un poder de ese tamaño. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo la última vez que vi un poder así de ese tamaño fue cuando empezó el gobierno de Luis Echeverría. Ni siquiera cuando el gobierno de José López Portillo, que fue un gobierno total, pero caprichoso y tal. Pero al principio de Echeverría, él logró establecer un canal de comunicación con la gente que celebraba el advenimiento de un nuevo estilo de vivir en México. No es por la indumentaria, pero al señor... Vienes haciéndole honores a Lea. La gente le aplaudía hasta la guayabera y cosas de esas. No venía preparado. Y todo este asunto de la maravillosa demagogia que acompañaba a Echeverría con los pueblos del mundo, con las causas. El indigenismo. Todo este rollo que a la larga resultó absolutamente falso. Todo. Completamente todo. Entonces, una de las fuentes de la fortaleza del presidente es su arrastre electoral. Pero su arrastre electoral se duplicó el día de su toma de posesión. ¿Por qué? Porque lo primero que ofreció ya como presidente de la República, en aquella concentración en el Zócalo, cuando faltaba solo la formalidad de que pasaran los meses de la transición, fue: vamos a duplicar el dinero de las pensiones universales para todo el mundo. Y si uno escucha el discurso del presidente López Obrador, lo único que oye son obras redentoras. Sí, una transferencia de recursos para estos, para los otros, para los cuales... Pero lo que dice Rafa, eso es un buen punto, porque sí han ofrecido muchos recursos, pero lo que estamos viendo es que no están llegando esos recursos. Todavía. Bueno, a ver, ya vamos un trimestre de gobierno, los recursos en la obra pública... Sí, hay un subejercicio que hay quien calcula en 25, 30%. No hay ejercicio en obra pública. De hecho, las grandes obras que él ha, digamos, instruido, el tren transísmico, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, los están en Azul y Buenas Noches. El aeropuerto Santa Lucía también está paradón. Incluso los apoyos sociales, ni siquiera el censo está hecho. Sí. Entonces también yo te diría, la gente finalmente vota y si ven lo ven muy bien, pues cómo les da el bolsillo. Y si ven que esos apoyos no están llegando y además pues, la economía está estancada o van a decir próximamente que incluso decreciente, también va a ser un tema muy complicado para ese gobierno. Déjeme pero faltaba otra, perdón, para cerrar la idea. Una de sus fuentes es lo electoral, de nutrición de la aceptación social es el asunto de la reorientación del gasto. Sí. Muy bien. Pero el otro es el asentamiento absoluto de su poder en las Fuerzas Armadas. Claro. Como no habíamos visto. Este país no había pasado por un proceso de reclutamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Como el que se va a hacer ahora. Como el que se va a hacer ahora para la Guardia Nacional. Yo nada más quisiera ver, porque el tiempo ya saben que es un tirano y hay mucho que platicar aquí. Pero a ver, han dicho el tema de la aprobación como un indicador, el tema del aumento del poder como otro indicador, ya sea la capacidad de establecer la agenda, la construcción de una base social, el apoyo en el ejército. Pero una manera de medir el éxito de un gobernante es la capacidad de sacar adelante su agenda. ¿Ha sacado y qué agenda ha sacado el presidente? A mí me viene en la cabeza la Guardia Nacional,
¿qué otros temas verían ustedes? Me parece que hay al menos 3 temas que sí está logrando. Uno es una agenda de cambio, es decir, es difícil. ¿Pero en qué? El cambio por todas las acciones, cambio abstracto, si me permites frasearlo así. Sí. Ya cambió la realidad, no sé, claro. Pero los ciudadanos y ciudadanas mexicanas están viendo, digamos, elementos de cambio, sí. En lo simbólico ha sido de temas, muy ¿no? claro. Que abrir los pinos, ¿qué tal? Perdón, nada más cierro con los otros 2 temas que me parece. El segundo, discurso de autoridad, que es clarísimo que está impactando a todos. Y finalmente, el tercer atributo, que es combate a la corrupción. Falso o verdadero, porque ya que te metes a un asunto técnico, te das cuenta que pues persecución, no ha habido, digamos, muchos capturados por temas de corrupción, pero en términos de discurso sí está logrando mover una agenda ahí. Javier. Yo creo que ha hecho 3 cosas muy importantes. Uno, desde luego, es su agenda legislativa, que no ha sido muy amplia, pero la que ha puesto la ha logrado avanzar. Segundo, sí logró transformar la relación entre el gobierno y los gobernados. De acuerdo. De un gobierno que se veía frívolo, distante, lejano. Ahora creo que ese es el gran logro que ha hecho, cercano a la gente, con un discurso, digamos, muy de tierra, muy cercano a ellos. Y también, oye, no ha sido menor, ha limpiado, y no sea bueno o malo, pero ha limpiado el sector público de mucha gente. Y le ha permitido meter a los suyos. Claro, sí. Con todo y que desde hace 2 sexenios, una cosa que se llama el servicio civil de carrera. Exacto. Entonces, a la hora de bajar salarios, que también lo vio mucha gente muy bien. Muy bien, este es el tercer elemento. Lo que hizo fue, pues a mucha gente, sobre todo todos los directores generales del gobierno, que eran servicio civil de carrera, los logró sacar para tener espacios para su gente. Y aquí hay un asunto muy importante. Yo lo que veo es que... no estoy hablando de fútbol, pero a mí el presidente me parece Atlas. Atlas, la figura mitológica. Decir, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo andará en la tabla el Atlas? El Atlas no ganó un campeonato hace 60 años. No, el titán que tenía sobre su espalda el universo, que cargaba todo, cargaba el cielo. El presidente carga el gobierno. No usa al gobierno, sino que lo carga, lo explica, lo hace funcionar y le perdona sus equivocaciones. En esta reunión preparatoria que tuvieron para informarle lo que van a decir en un informe de 100 días, que es como cuando tu hijo se gradúa, pero se gradúa en el kinder. Sí, se graduó en maternal 2. Sí, maternal 2. Bueno. Entonces, él mismo les tuvo que decir, oiga, ya, no me anden metiendo goles, no contraten gente que yo tengo después que explicar sudando calenturas ajenas. Bueno, aquí se ve una cosa, el empuje, el dinamismo, la capacidad renovadora, transformadora, discursiva del presidente no tiene un solo miembro del gabinete que mida la mitad de su estatura política. No, porque cuando mucho, el único. Porque el carisma no se presta. No, el único, ni se hereda. El único que tiene ahí empaque en todo el gabinete es Marcelo Ebrard. Sí, de acuerdo. Es el único. Pero todo lo demás... Y tiene hasta autonomía, te diría yo, ¿eh? Pues sí, porque anda afuera. Pero mira, este sainete en el que todo mundo hizo el ridículo, con lo de las cintas, de los minutos... De la grabación del helicóptero. Entre el helicóptero y la Torre de Puebla. Esto lo único que te demuestra es que hay un gabinete dislocado. Un señor dice una cosa, otro señor dice otra cosa. Que tiene que ver con esta visión de entender el poder. Hasta que llega el momento en el que el presidente, que tiene todo el poder, los pone en orden, los calma, y la gente de su partido está desbocada. Tan desbocados como Félix Salgado Macedonio, diciendo que primero quería desaparecer los poderes de los gobernadores, y ahora que no se sometieran, y ahora quiere desaparecer la Suprema Corte de Justicia. Claro. Y yo le preguntaría al presidente, si algún día tengo oportunidad de hablar con él, le voy a preguntar, oiga, ¿por qué protegió usted a Salgado Macedonio sabiendo lo que hizo en Acapulco? ¿Por qué? ¿A quién le sirve un ejemplar? No le suma. A ver, ¿a quién le sirve? Para terminar este balance, digamos, han dicho las fortalezas, lo que ha logrado, los términos de la relación con los ciudadanos, los términos de narrativa, la agenda legislativa, las alianzas. Si hubiera una cosa que ustedes vean como un frente pues, vulnerable, digamos, que le puede pasar factura al presidente que tiene que atender, ¿cuál sería? Muy puntual. Si quieres empezamos nada más con Javier, porque tú apuntabas el tema económico. ¿Tú sí ves ahí un frente que puede complicar? Yo sí veo el frente económico y te lo pongo con 3 variables. El frente económico con el gasto gubernamental,
el tema económico con las condiciones para que el empresariado y la inversión extranjera directa operen bien en México. Y tercero, el tema económico con esta relación cada vez más tirante, fría con Estados Unidos, en condiciones cuando el Tratado de Libre Comercio, el llamado TEMEC, no está siendo ratificado ni por Estados Unidos ni por México. Creo que esos tres elementos dan mucha incertidumbre en la parte económica. Claudio. Yo diría que, para decirlo así, la dura y terca realidad, Mario. Es decir, siguiendo a tu artículo de Nexos, que es una joya, que por cierto vale la pena que lo lean, un gran artículo analítico sobre la materia. La inseguridad y la delincuencia no se van a acabar por decreto y porque ya se terminó la guerra. Una buena parte de los negocios de este país pagan derecho de piso para vender pan, para bolear los zapatos. Entonces esa me parece que puede ser el primer, digamos, quitarrisas del sexenio. Mira, yo veo un peligro muy grande en esta apuesta financiera que tiene el gobierno de querer rescatar a Petróleos Mexicanos desde la incompetencia y la inexperiencia. El sector energético está en manos de impreparados. Lo vimos con los recomendados al CER, que eran de dar vergüenza. No solo dieron vergüenza, se quedaron. Que dos venían de la ayudantía del presidente. Entonces, mientras no se tomen en serio que las cosas técnicas requieren técnicos y que las cosas ideológicas pueden pasar a segundo término una vez que lograste un buen resultado y entonces pintarlas del color que quieras. Pero no puedes pintar la pared con los colores de Morena si la pared se está cayendo. Porque se le va a caer la pintura. Claro, de acuerdo. Pues ahí está nuestro balance. Gracias, Javier. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Rafael. Muy buen domingo. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, ya lo saben. Mauricio Merino, Marta Lamas, Mauricio Mechulán, mucho más aquí en la Agenda Pública. Ya volvemos.